Hola amigos y amigas, Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos especial, sin participación del pueblo en este año. Pero igualmente el Domingo de Ramos abre la semana mayor de los cristianos, la Semana Santa. Y el Domingo de Ramos se lee siempre el Evangelio de la Pasión. La Pasión según Mateo, Marcos o Lucas, de acuerdo al año que corresponda. En este año corresponde el Evangelio según San Mateo. Luego vamos a leer nuevamente la Pasión el Viernes Santo, pero siempre en la versión de Juan. Sabemos que los relatos de la Pasión son siempre muy extensos, hasta tal punto que alguien dijo alguna vez que los evangelios son relatos de la Pasión con un prólogo extenso. Todos los escritores del Evangelio dedican un largo espacio al relato de la pasión y muerte de Jesús. Los hechos son fundamentalmente los mismos, ciertamente, aunque narrados de un modo y desde una perspectiva diversa, atendiendo a las necesidades de las comunidades cristianas destinatarias. La versión de la Pasión que hoy día se nos presenta, que es según San Mateo, nos vamos a limitar en este comentario a algunos aspectos más característicos del Evangelio de Mateo. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y, mientras comían, Jesús les dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará». Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: «¿Seré yo, Señor?». Él respondió: «El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido». Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: «¿Seré yo, maestro?». «Tú lo has dicho», le respondió Jesús. Si las cosas hubieran sucedido tal y como nos relata Mateo, a la respuesta de Jesús, desenmascarando al traidor, hubiera seguido inmediatamente la reacción de los apóstoles, de los 11, y el arreglo de cuentas con este culpable. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos que ir más allá. La preocupación del escritor del Evangelio es de tipo pastoral. El escritor del Evangelio de Mateo quiere que los cristianos nos hagamos esta misma pregunta. La pregunta es: ¿puede ser que yo sea alguien que entregue a Jesús? Judas es el símbolo del antidiscípulo, es decir, aquel que siempre va a cultivar proyectos contrarios a los proyectos del Señor. El verdadero discípulo no es tan ingenuo como para pensar que es inmune de todo peligro. Conoce su propia fragilidad, sabe que muchas veces puede tomar el camino equivocado, aunque como Judas sea de buena fe, podemos más de una vez posicionarnos contra Jesús, contra el Maestro. Para que esto no suceda, ¿qué es lo que diariamente deberemos hacer? Confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Cuántas personas de buena voluntad entregan al Maestro, no aceptan su pensamiento? Usamos el verbo entregar para referirnos a esta actitud de Judas y no el verbo traicionar, porque en los evangelios aparece este verbo entregar. Judas entregó a Jesús. ¿Por qué? Porque Judas no obró de mala fe, obró convencido. El problema es que no se abrió al pensamiento de Jesús. No obró con mala intención, pero igualmente no se abrió al pensamiento de Jesús. Vemos en este relato de la Pasión que Mateo siembra todo el relato de repetidas referencias al cumplimiento de las Escrituras. Permanentemente se repite esta frase: para que se cumpla la Escritura que dice. Por lo tanto, Mateo resalta un paralelismo entre la pasión de Jesús y el drama que ha vivido
el justo del que habla el Salmo 22. Y ahora les voy a dejar como deber para este tiempo de Cuaresma cuarentena, la posibilidad de que cada uno pueda leer, tomando su Biblia, leer el Salmo 22, porque es largo para no extendernos en esta reflexión. El Salmo 22. Aparece, decíamos, un paralelismo entre este Salmo y Jesús. Como Jesús en la cruz, también el creyente del Salmo grita a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este creyente es objeto de burlas. Al verme, se burlan de mí, hacen muecas y dicen, acudió al Señor, que lo libre si lo quiere tanto, dice el Salmo. Es lo mismo que va a suceder con Jesús, los mismos insultos dichos a Jesús. Como Jesús, también este personaje del Salmo tiene sed. Dice el Salmo, mi carne, mi garganta está seca como una teja y mi lengua está pegada al paladar. Luego, también este personaje del Salmo está rodeado de malhechores y también le van a atar las manos, a inmovilizar las manos y los pies. Luego se van a repartir la túnica, los vestidos. Eso fue lo mismo que hicieron los soldados con Jesús. También los otros escritores del Evangelio citan las Escrituras, ciertamente, pero no tan insistentemente como Mateo. La razón es que él escribe ¿a quiénes? A los judíos, es decir, a comunidades cristianas que se habían convertido del judaísmo y que habían sido educadas estas comunidades para esperar un Mesías vencedor. Entonces él tiene que acudir a las Escrituras, al Antiguo Testamento, para expresar justamente que Jesús es el Mesías vencedor. A los judíos de aquel tiempo y a todos aquellos que también hoy se escandalizan frente a un Mesías derrotado, Mateo va a responder: las profecías del Antiguo Testamento anuncian a un Mesías humillado. Lo presentan como un compañero de todo hombre que sufre y se siente oprimido. Dios nos ha hecho saber en su Hijo que Él no vence al mal impidiéndolo con intervenciones milagrosas o prodigiosas, sino convirtiéndolo en una ocasión de crecimiento para el hombre. En estos días, cuando rezamos para que Dios nos proteja frente al coronavirus, ¿qué es lo que pedimos a Dios? Pedimos a Dios que nos dé fuerza en estos días que tenemos que quedarnos en casa, que fortalezca e ilumine a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, para que puedan hacer bien su trabajo, a los científicos para que puedan descubrir la vacuna o como se llame, para que podamos vivir en serenidad, para que los trastornos económicos que seguramente están golpeando ya y van a golpear más al mundo entero no nos perturben el funcionamiento habitual. Por eso pedimos a Dios. Por eso es necesario siempre orar. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Otra enseñanza en la que insiste sobre todo Mateo es un rechazo total por la violencia. Rechazo al uso de las armas. Solo Él nos transmite estas palabras de Jesús a Pedro: envaina tu espada, quien a espada mata, a espada muere. Tertuliano, el famoso apologeta del año 1-2, del siglo 1-2 después de Cristo, decía esto: desarmando a Pedro, Jesús ha quitado las armas de las manos de todo soldado, justamente expresando este rechazo a la violencia. Los primeros cristianos lo decían muy claro: un discípulo de Cristo debe estar dispuesto, como el Maestro, a dar la vida por el hermano, no a matarlo bajo ninguna razón.
El discípulo de Jesús conoce solamente una fuerza, que es la fuerza del amor. Es la única fuerza que construye un mundo nuevo. En estos días, viendo una película que está en YouTube, una película que se llama Dios no ha muerto. Está la número 1, la número 2 y la número 3. La número 3 justamente expresa este error del pastor, que luego se arrepiente, porque al principio parece que busca una cierta venganza. Bueno, las recomiendo para que puedan verla. Dios no ha muerto 3. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: «No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho». Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: «Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes». Y todo el pueblo respondió: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Todo este relato expresa el drama de este pueblo y la responsabilidad que se ha traído sobre sí, rechazando al Mesías que Dios le había enviado. Este pueblo turbado por la corrupción catastrófica que había golpeado a Israel en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. A partir de esta situación que vive el pueblo, hasta incluso la destrucción de Jerusalén en el año 70, Mateo, ¿qué hace? Mateo intuye la causa de tantos males. Frente a toda esta situación negativa del pueblo, Mateo se da cuenta del origen de estos males. ¿Cuál es el origen de estos males? Los judíos habían escogido a la violencia y habían rechazado este reino de paz que Jesús había venido a anunciar. Por eso ciertamente Jesús llora sobre esta ciudad de Jerusalén, porque había podido cambiar el corazón, pero no lo ha hecho. Israel no ha cambiado el corazón. Por eso Jesús llora. El escritor del Evangelio quiere ponernos en guardia ante el peligro de cometer los mismos errores. Quien se aleja de Jesús para seguir a otros mesías, quien confía en la violencia, quien cultiva proyectos de dominio sobre los demás, termina siempre provocando desastres. Esta es la conclusión a la cual llega el escritor del Evangelio. Ahora vamos a escuchar algunos hechos extraordinarios narrados solo por el evangelista Mateo. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y, saliendo de las tumbas después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Estos hechos no son solo relatos de milagros. Esto que dice Mateo hay que entenderlo no como una crónica de un hecho que ha sucedido, de un hecho que habría sucedido o varios hechos que han sucedido el 7 de abril del año 30 a las 3 de la tarde, día y hora en que muere Jesús. No, deberemos entenderlo como una catequesis que nos da el escritor del Evangelio en el momento de la muerte de Jesús. El escritor del Evangelio percibe entonces lo esencial para darnos su mensaje. Él se da cuenta de que que esta muerte de Jesús es el nacimiento de un mundo nuevo. Y entonces quiere, a través de signos, basándose en el Antiguo Testamento, quiere darnos a conocer qué significa todo esto que Jesús ha venido a traer. Por lo tanto, el escritor del Evangelio toma imágenes del Antiguo Testamento para darnos a conocer lo que pasó en el momento de la muerte de Jesús. Primero, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Materialmente se ha rasgado
el velo del templo? Primero, vamos a aclarar algo. No es que se rasgó, sino que fue rasgado el velo del templo. Esto es lo que se llama un pasivo divino. El verbo es distinto. Diríamos que el que lo hace, el que lo ejecuta, es Dios. Por lo tanto, se llama técnicamente esto un pasivo divino. Fue rasgado por Dios. Más de una vez aparecen 7 verbos que emplea el escritor del Evangelio para evitar nombrar a Dios, porque Dios es el inefable. Entonces, ¿materialmente se rasgó? No se ha rasgado el velo del templo. Dios ha rasgado el velo del templo, pero materialmente no. ¿Qué era el velo del templo? Era el lugar que separaba 2 lugares. Era el objeto que separaba 2 lugares. El santo del santo de los santos. Este lugar, llamado el santo de los santos, se decía que ahí estaba la presencia de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote, podía entrar a este lugar, llamado el santo de los santos, para derramar la sangre de un animal sobre la famosa piedra de la fundación del mundo. Solo ahí se pensaba que habitaba Dios. Este velo se ha rasgado. ¿Qué significa que el velo se rasgó? El velo que separaba a Dios de los hombres. Esto significa que ahora, después de la muerte de Cristo, el hombre tiene acceso a la casa de Dios. El hombre puede ver el rostro de Dios en el rostro de Jesús de Nazaret. Luego, otra cosa que relata el Evangelio, que la tierra tembló. En realidad, ya lo sabemos, la tierra fue sacudida. Es la imagen del terremoto. Cuando Dios desciende al monte Sinaí para hablar con Moisés, el monte tiembla. Por lo tanto, el escritor del Evangelio está evocando aquel hecho que relata el libro del Éxodo. Es que cuando Dios entra, siempre hay algo que se desacomoda. La presencia de Dios no nos deja indiferentes. El mundo ha sido dado vueltas después de la muerte de Cristo. Es la caída del mundo antiguo y el inicio de un mundo nuevo. Pensemos en nuestra vida cuando dejamos entrar a Dios. Ciertamente es ahí cuando desaparecen nuestros modos de relacionarnos con los demás y aparece un modo nuevo y aparece un mundo nuevo. Luego dice el Evangelio que las rocas se partieron. Ya sabemos, fueron partidas. Y no es que materialmente haya sucedido esto. Aquí está haciendo alusión el escritor del Evangelio al profeta Ezequiel en el capítulo 36. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Desde que Jesús muere en la cruz, el hombre no se confronta ya con el modelo humano que presenta este mundo, sino que se confronta con el Dios que en Jesús de Nazaret se refleja como el Dios entre nosotros. Desde que Jesús muere en la cruz, el hombre tiene un mundo nuevo y se nos da un mensaje nuevo. ¿Cuál es este mensaje? El hombre realmente humano no es aquel que obtiene logros en este mundo, sino es aquel que da la vida por amor. Luego, las tumbas se abren. No se trata de un hecho material. Aquí hace referencia el escritor del Evangelio al profeta Ezequiel, capítulo 37. Habla de los huesos secos, refiriéndose a Israel. Y el escritor del Evangelio quiere hacernos ver que en Jesús se cumple esta profecía. Cuando Jesús muere, desciende al inferi. Nosotros decimos en el credo el infierno, pero esta traducción no tenemos que imaginarnos este lugar donde está el diablo, no. El inferi es el Sheol, el Hades, el lugar de los muertos. De ahí saca Jesús a Adán y a toda la humanidad. ¿Para qué? Para introducirla en una vida que no tiene fin. Judas, el que lo entregó,
Viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado, entregando sangre inocente». Ellos respondieron: «¿Qué nos importa? Es asunto tuyo». Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: «No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre». Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Aquí se nos relata que Judas murió ahorcado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos algo distinto. Encontramos que Judas no muere ahorcado. Mientras Mateo habla entonces de un suicidio, en el libro de los Hechos, más bien se dice que se trató de un accidente, que se cayó y su cuerpo se reventó contra el suelo. Nunca sabremos históricamente cómo ha sido. Seguramente ha sido una muerte dramática de la cual los cristianos han tomado un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Debemos prestar atención a las elecciones que hacemos en nuestra vida, porque podremos arruinar nuestra vida como le sucedió a Judas. Podemos terminar mal en nuestra vida. ¿Qué es lo que le pasó a Judas? Judas no entendió a Jesús. Después de 3 años de estar con él, se dio cuenta de que Jesús era peligroso para las estructuras religiosas. ¿Por qué? Porque se alejaba de las tradiciones del pueblo. No coincidía lo que Judas había aprendido en la catequesis con este Jesús. Entonces, al final se siente solo, carga con el peso de su error, pero lamentablemente va a descargar su remordimiento con las personas equivocadas, que son las autoridades religiosas. El error de Judas fue que ha confiado no en Jesús, sino en los enemigos de Jesús. Cuando en la vida nos damos cuenta de nuestros errores, lo más acertado es ir a Jesús. El arrepentimiento viene de la humildad. El remordimiento viene del orgullo. Contrario al remordimiento, el arrepentimiento es hacia Dios y es hacia todo aquello que realmente nos daña. Nos lleva entonces, el arrepentimiento verdadero nos lleva a considerar nuestra conducta ante Dios. Pero el arrepentimiento nunca conduce a la desesperación. Dios es un Dios de perdón, en cambio el remordimiento sí. Es la clásica diferencia entre Pedro, arrepentido por haber negado a Jesús, y Judas, que padece de remordimiento. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole: «Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día. No sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado». Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: «Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente». Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Desde que Jesús llegó a este mundo, los dominadores han visto en Jesús a una persona peligrosa para sus criterios.
Recordemos lo que relata el Evangelio respecto a Herodes el Grande, cuando narra que manda matar a los niños. Se dio cuenta de que ha entrado en este mundo una luz que molesta. Las autoridades políticas y religiosas se unieron para poner en el sepulcro a aquel que consideran peligroso. Y al no estar del todo seguros, ¿qué piden? Piden a Pilato unos guardias. Estos guardias, ¿qué representan? Son el símbolo de los poderes de este mundo que pretenden mantener por siempre encerrado en el reino de los muertos al Señor de la vida. Pero este poder humano se estaba enfrentando con un poder divino, que es el poder del amor. El amor siempre vence. Les deseo una buena Semana Santa, distinta a todas las demás. Aprovechemos este aislamiento de la cuarentena para mantenernos en estos sentimientos de Jesús, para meternos más en estos sentimientos de aquel que padece por nosotros, pero que nosotros leemos esta pasión no como un padecimiento, sino como la pasión de amor de Dios por los hombres. Hasta la próxima.